Mira, de verdad que yo pensé que ya había visto todo, que ya nada podía sorprenderme en el fandom, pero lo que están haciendo los Taekookers últimamente es de un descaro y una obsesión que ya raya en lo patológico. O sea, antes su misión era acusar a Jimin de manipular a Jungkook, porque según ellas todo lo que Jungkook hace, cada movimiento, cada sonrisa, cada mirada, cada respiración, está controlado por Jimin, como si Jaka no fuera una persona adulta con criterio propio, con personalidad fuerte y con una vida entera donde ha demostrado que si algo no quiere hacer, no lo hace. Pues nada, ahora no se conforman con eso. Ahora decidieron ampliar su universo de fantasías tóxicas y empezaron a acusar también a Jimin de manipular y amenazar a Namjoon. O sea, a Namjoon, al líder, al que siempre ha sido la voz racional, el mediador, el que literalmente mantiene al grupo de pie. La lógica no les funciona, se les derrite. Todo porque Namjoon hace unos días publicó 2 fotitos inocentes en su historia de Instagram, 2 fotos en la sala de ensayo donde estaban Jimin, Jungkook y Yoongi. 2 fotos, ni siquiera eran selfies posadas ni nada, eran fotos casuales, tomadas seguramente en un momento tranquilo donde estaban practicando o descansando. Y claro, en esas fotos, aunque sea de fondo, aunque sea sin intención, aunque sea casual, el Jikook aparece conectadísimo como siempre. En una, Jimin caminando hacia Jungkook, como si fuera lo más natural del universo, como si hubiera un imán entre ellos, porque siempre pasa lo mismo. Donde está uno, tarde o temprano termina apareciendo el otro. Y en la otra foto, sentados juntos, cómodos, en su propio micromundo. Cero drama, cero misterio, cero conspiración. Solo Jikook siendo Jikook. Y ahí fue cuando las Taekookers explotaron como si Namjoon hubiera publicado un documento clasificado del gobierno. No soportaron verlos juntos, ni siquiera en un plano casual. Y empezaron a decir que Namjoon estaba atacando a que no lo respetaba, que estaba enviando un mensaje al publicar esas fotos. O sea, el nivel de imaginación colectiva que se manejan es para tesis. Según ellas, con solo subir esa foto, con que en la imagen apareciera Jimin y Jungkook en el mismo espacio, ya significa que Namjoon está siendo manipulado por Jimin. Así como lo lees. Que Namjoon, un adulto de 30 años, líder, escritor, productor, con una mente brillante, con estudios, con una visión artística enorme, no tiene voluntad propia si Jimin respira cerca. Yo no sé cómo no se escuchan a sí mismas cuando hablan. Y claro, después vino la teoría clásica de siempre. La empresa obligó a Namjoon a subir esas fotos. Porque según ellas, HYBE, en lugar de hacer cosas importantes como manejar contratos, planear comebacks, resolver asuntos legales y organizar giras, está ocupadísima en planear cuándo y cómo Namjoon debe publicar historias donde aparezcan Jimin y Jungkook en la misma habitación. Todo para dar un mensaje oculto. De verdad, yo quiero la tranquilidad mental que tienen para inventar tantas cosas en tan poco tiempo. Debe ser cómodo vivir en un mundo donde todo se explica con conspiraciones. Y no me sorprende tampoco, porque estamos hablando de las mismas personas que llevan años diciendo que quieren que Jimin deje el grupo para que, según ellas, Taehyung y Jungkook puedan vivir su amor en paz. Un amor que solo existe en sus cabezas, porque jamás ha habido nada, ni miradas, ni actitudes, ni momentos que indiquen eso. Pero ahí siguen, como si vivieran en un universo alterno, donde solo su narrativa es válida. Usan a Taehyung como escudo, como excusa, pero no lo aman realmente. Lo instrumentalizan para atacar a Jimin. Porque es evidente que su problema nunca ha sido Taehyung, ni Jungkook, ni nada. Su problema es Jimin. Les arde la existencia de Jimin. Lo más grave, sin embargo, no fue que acusaran a Namjoon de lastimar a Taehyung con una foto. No, lo más grave fue que hicieron transmisiones en vivo donde decían que Namjoon estaba mal de la cabeza, que por eso podía ser manipulado, que por eso la empresa y Jimin podían aprovecharse de él. Una crueldad tremenda, hablando de la salud mental de una persona como si fuese un juguete. Y todo porque no soportan ver a Jimin en paz, siendo querido, siendo apreciado, existiendo. Y encima se agarraron del tema delicado que Namjoon compartió hace poco, que en el ejército no lo pasó bien, que estaba teniendo problemas para dormir y que se medicaba. Algo íntimo, serio, profundo, que exige empatía y respeto.
Pero no, ellas decidieron convertirlo en arma. Se pusieron a decir que la empresa se aprovecha de su vulnerabilidad emocional para obligarlo a alabar a Jimin. O sea, imagínate, como si Namjoon se sentara frente a la cámara y dijera, Jimin tiene un corazón grande porque alguien le apuntó con un arma fuera de plano. Es ridículo, es ofensivo, es cruel. Y luego estaban las otras que decían que los problemas emocionales de Namjoon no justifican que lastime a Taehyung. ¿Lastimar? ¿Por elogiar a Jimin? ¿Por subir una foto donde Jimin y Jungkook existen uno al lado del otro sin ni siquiera interactuar? Según ellas, eso ya es violencia simbólica contra Taehyung. Esto ya no es fanatismo, es obsesión, es delirio. Mientras tanto, la realidad es que Namjoon siempre ha sido así. Cuando está con uno de los miembros, los hace sentir bien, los halaga, los abraza, los escucha. Pero claro, esta vez fue Jimin, y ahí es donde estas mujeres pierden el control. Todo lo que sea Jimin las descompone, porque Jimin es el punto que ellas necesitan para sostener su novela ficticia. Si Jimin existe, el Taekook sufre, entonces necesitan que Jimin desaparezca para que su fantasía pueda respirar. Pero la ironía máxima es que mientras todo ese caos ocurre, mientras ellas se revuelcan en sus propias conspiraciones, el Jikook sigue siendo Jikook. Sigue existiendo esa energía que se siente incluso cuando no hablan, incluso cuando no se miran de frente. Esa naturalidad de moverse hacia el otro sin pensarlo, esa comodidad que casi parece coreografiada de lo fluido que es. Esa manera en que Jungkook se relaja cuando Jimin está cerca, en que su cuerpo entero cambia, en que su expresión se suaviza, y la manera en que Jimin, incluso cuando está distraído, siempre termina en la misma línea visual que Jungkook. Siempre terminan encontrándose, siempre terminan compartiendo algo, aunque sea un gesto mínimo. No es que hagan algo extraordinario, ni que busquen llamar la atención. Es que simplemente la dinámica entre ellos fluye, y esa fluidez estorba en las narrativas tóxicas que intentan imponer. Porque por más que las Taekookers griten, inventen, lloren y pataleen, no pueden borrar años de conexión, de cercanía, de gestos silenciosos, de detalles que cualquiera que no esté cegado puede notar. Y eso es lo que las desespera, que el Jikook existe sin esforzarse, sin hacer escándalo, sin necesidad de demostrar nada. Existe porque siempre ha existido.